Gracias, nuestro hermano. Paz a vosotros. Nos da mucho gusto, hermanos, comenzar este día y quisiera que iniciáramos con la frase que terminamos en la mañana. ¿Se acuerdan de ella, hermanos? Tuvimos una frase al principio, era un poema en realidad. ¿Se acuerdan de él o no, hermanos? ¿No? Bueno, tomen sus lugares, por favor, hermanos. Mi hermano Ariel, si nos puede poner la última diapositiva de la presentación de la mañana. Y mientras eso pasa, quiero preguntarles, hermanos, allá arriba, ¿estarán dispuestos a hacer algo por alguien que necesita? ¿Sí? ¿Seguros? Muy bien. Mi hermano aquí, hermanos de aquí abajo, la misma pregunta. ¿Estaremos dispuestos a que si vemos a alguien con necesidad le ayudemos? Miren, mi hermano Rafael, que está aquí, que nos da mucho gusto que está de regreso. Mi hermano Rafael trajo a una persona, y esa persona que trajo la vio necesidad. Y no solamente es una necesidad de que apoyemos con un dinero, sino que una necesidad espiritual. Vino el hermano, oramos por él, y entonces eso es muy bueno, hermanos, poder que alguien que tiene un problema lo podamos ayudar. La frase que ponemos, hermanos, este poema es miren lo que está aquí en pantalla. Me gustaría que lo lean y me digan, hermanos, qué sienten, qué opinan al leerlo. Dice así: encontrar la luz. Me aferro a la posibilidad de que esta tierra que habitamos es simplemente otro cielo, un cielo en que todos somos estrellas, y en ese firmamento terrenal encontrar una amistad verdadera es lo mismo que ganarse el resplandor celeste, cuya vida llenará nuestra alma de luz. Cuando nosotros decimos Dios para mí es todo, decimos qué maravilla disfrutar de Dios, pero es equiparable el amor que puede sentir Dios por nosotros que el que podemos nosotros sentir por otra persona más. Y hoy lo que quisiera invitarles es, ¿qué estamos dispuestos a hacer por alguien más? ¿Qué estamos dispuestos para que alguien que tiene un problema lo podamos ayudar? Y me voy a enfocar hoy en una parábola. La parábola que queremos tocar el día de esta tarde es, ¿estarían dispuestos a ayudar a una persona que es cizaña? En la iglesia, ¿qué hay, hermanos? Trigo y ¿qué más? Y cizaña. Si alguien se acerca y diga, mira, definitivamente, pues yo no soy muy bueno. Y nosotros lo vemos y decimos, sí, tienes razón, no eres tan bueno como deberías, pero necesito ayuda. ¿Lo ayudaríamos? ¿Seguros? Pero puede ser que nos traicione. Hay una fábula, no sé si la han escuchado, en la que va un sapo, hermanos, y dice que va a ayudar a un alacrán que está por morir. Y le dice, lo único que necesito es que tú que sabes nadar me ayudes y me pongas en tu espalda para que me saques de este lugar en donde estoy. ¿Qué hace este sapito, hermanos? Lo hace, ¿verdad? Sube al alacrán, se lo pone arriba, pero cuando va en medio de que lo va sacando del lago en donde está, ¿qué hace el alacrán? Lo pica. Y decimos, ¿por qué? Y incluso le reclama, le dice, ¿por qué lo hiciste? Y su respuesta es, pues es que pues es mi naturaleza, así soy, ¿no? Entonces, ¿nos arriesgaríamos a ayudar a alguien que nos puede traicionar, que nos puede ofender o que nos puede hacer algo en contra de nosotros? Esa es la parábola del día de hoy. Voy a invitarles, hermanos, que abran su Biblia en ella, y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo número 13. Vamos a leer el versículo número 24. Así que comenzamos de esa manera, capítulo número 13 de Mateo, y vamos a leer el versículo número 24. Aquí está el inicio de la parábola, y nos dice de la siguiente manera. Capítulo 13. Aquí hay varias parábolas, y dice esta, número 24. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron,
¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Esa es la parábola, hermanos, la hemos escuchado y hoy quisiéramos poder reflexionar acerca de ella. Pero para esto queremos recordar, nosotros no somos expertos en sembrar. Mi hermana Lupita, ¿cómo se siembra? ¿Qué hay que hacer primero? Arar la tierra. Fíjense que es lo que creemos, pero no es lo primero. Mi hermana, gracias hermana, ¿qué es lo primero que hay que hacer? No. Bueno, barbechar si el terreno está mal, ¿verdad? Pero si ya está listo para sembrar, lo primero que hace un sembrador es lo siguiente. Va y compra, hermanos, una cantidad importante de semillas, las coloca algunas de ellas en su, que es como un morralito que tiene, y así sobre el plano comienza a esparcir la semilla. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué va a surgir eso? Pone la semilla ahí y después de ponerla, la siguiente acción es arar. Y entonces, ¿qué se intenta hacer? Ya la tierra está ahí, se pone la semilla. ¿Qué cosa es arar? Ir con un animal, y ese animal es una yunta normalmente, y tiene un pico donde va haciendo una incisión en la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Que la semilla que ya se colocó en la tierra, cuando se ara, se revuelve la tierra y entonces la semilla queda debajo. Y lo que se intenta hacer es que cuando se termine de arar, se riega para que entonces pueda poco a poco ir germinando. Ese es el trabajo. Ustedes saben que una persona que ara tiene lo siguiente, voy a ponerlo aquí en pantalla, mis hermanos lo van a mostrar. ¿Y qué se ocupaba, por ejemplo, en este tiempo, en el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús? Hasta la fecha se puede ocupar eso. Ahí ven que está el sembrador, tiene una yunta de bueyes, el que está ahí enfrente es el yugo para poder tener a los dos animales, pero también tiene en su mano, ¿cómo se le llama lo que tiene en su mano? Es el arado, y en la otra mano la vara o el aguijón. Entonces, el sembrador solamente utiliza una mano cuando ara la tierra, porque con la otra está guiando al animal para que el animal no se vaya. Pero con la mano que está aquí, la tiene que poner muy fuerte, porque si no la controla, ¿qué creen que ocurre, hermanos? Se va por un lado ya no se puede arar correctamente. Entonces tiene que mantener el arado con su mano firme y tiene que tener también en la otra mano el aguijón para poder estar picándole al animal y que vaya recto. Por eso Jesús, ¿se acuerdan una vez que mencionaba? Aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás. ¿Por qué? Porque no habla de dos manos. ¿Cuántas manos dice ahí Jesús? Una, porque solamente pone una. Y si le cuesta trabajo mantenerla recta y al animal mantenerlo recto, ¿qué creen que le ocurriera a un sembrador si se voltea? Pues obviamente va a desviar lo que él necesita. Y si se desvía, ya hay un espacio de tierra que no es utilizado. Tiene que estar un surco junto al otro y junto al otro y junto al otro. Y es por ello que hay que hacerlo correctamente. Dice la Escritura entonces, hermanos, que esta manera de la parábola la tenemos aquí. ¿Qué se siembra en esta ocasión? Trigo, muy bien. ¿Quién lo siembra? El sembrador, muy bien. Dice la Escritura que cuando ellos duermen, ¿qué ocurre? Llega alguien y siembra en ese campo, siembra cizaña. Pero vamos a ver entonces las características de estos dos cereales. Primero, vamos a poner también aquí en pantalla, ¿cuáles son las características que tiene el trigo y cómo se diferencia de la cizaña? Primero lo ponemos aquí. El trigo, ¿lo vemos ahí? ¿Qué dice, hermanos? Se trata de un cereal el cual junto con el maíz y el arroz es uno de los 3 granos más producidos en el mundo. El trigo se utiliza para producir harina,
sémola, cereal. Es el segundo grano más utilizado en la fabricación de alimentos de consumo humano. El trigo se siembra y cosecha desde la antigüedad y se empezó a consumir desde que el hombre estuvo en el mundo. Desde Mesopotamia, cuando está el jardín del Edén, desde allá ya existía el poder colocar este trigo. Muy bien, ¿qué han escuchado de la cizaña? ¿Que se parece? Se parece al trigo. ¿Tiene granos? Sí, también tiene granos, pero vean la diferencia, lo voy a poner aquí. La cizaña también es conocida como trigo silvestre. Se trata de una planta alargada y verde que suele crecer en donde se cultiva el trigo. Muy importante, ¿dónde crece la cizaña? Normalmente en el mismo lugar donde crece el trigo. Muy bien, ¿qué más dice? La cizaña, contrario al trigo, no tiene utilidad real para el ser humano. Se le considera un tipo de maleza. Quiere decir entonces que una maleza es una hierba. La hierba no sirve para nada. Y entonces esta es la cizaña y el trigo ya lo vimos. Vamos a ver algo, unas características más específicas de ello. Siguiente diapositiva. La cizaña nos da, y el trigo nos da lo siguiente. Características del trigo. Es una planta que puede alcanzar hasta 1.2 metros de altura. ¿Ya quedó claro, hermanos? ¿Cuánto mide? 1.2 metros. Los tallos son largos y rectos, pero en su madurez se inclinan. Esa es una pequeña diferencia. Los tallos del trigo son primero rectos cuando están verdes, pero cuando pasa el tiempo y empiezan a madurar, ¿qué creen que pasa? El trigo se inclina. ¿Por qué creen que se inclina? Por el peso de los granos que tiene la planta. Muy bien, sigo leyendo. ¿Qué más? Estamos en características. Por dentro los tallos son huecos. Sus hojas tienen forma de lanza. En cuanto a las flores, estas se agrupan en espigas. Sus granos son de forma ovalada. Es de color verde cuando está en tierra y es dorado al momento de madurar y está listo para ser recolectado. Cuando está verde no se puede recolectar y se sabe que está listo cuando cambia de color y entonces se pone de color dorado. Vamos a ver ahora la cizaña, algunas características más específicas. La cizaña alcanza casi la misma altura que el trigo. ¿Cuánto mide? 1 metro. ¿Cuánto dijimos del trigo? 20 centímetros más. Casi son de la misma altura. ¿Qué más? El tallo es delgado, es recto, pero ¿qué creen? Es alargado todo el tiempo. El tallo de la cizaña no se inclina. Ese siempre, toda su época, todo lo que es hasta su propia madurez, ¿cómo es? Completamente recto. Muy bien. ¿Qué más dice acá? Físicamente en su etapa de crecimiento se parece un poco, no mucho, pero se parece un poco al trigo. Incluso en algunos lugares se le conoce como el falso trigo. La cizaña y sus granos pueden ser tóxicos para el consumo humano. Aquí comienzan las diferencias. ¿Qué pasa si ustedes van y dicen no sé reconocer entre un trigo y cizaña, toman trigo y no les pasa nada, toman cizaña, lo transforman en harina y se lo comen? ¿Qué les va a ocurrir? Miren lo que les puede. Es tóxico para el ser humano. Es importante no confundirla con el trigo. En el tiempo del Imperio Romano estaba prohibido por ley dispersar cizaña en los sembradíos de trigo de las personas. ¿Qué puede ocurrir? Te da vómito, te enfermas del estómago e incluso te puede tener dolores de cabeza. No es algo que podamos comer, es tóxico. Y entonces es muy importante no confundirlo. Utilizar una cosa para la harina de trigo y lo que es cizaña, no comerlo porque no nos hace bien como seres humanos. Muy bien. Como ustedes han escuchado la parábola, mi hermana Teo, ¿qué significa esta parábola? ¿De qué habla? Aquí mismo viene la interpretación. Habla de nosotros, bueno, que venimos a la iglesia, podemos venir cada sábado, pero al final algunos tendremos vida eterna y otros no. Sí. Habla de que en la iglesia crece gente buena, ¿o no es así, hermanos? ¿Cómo le llamamos a ella? Trigo. Pero que en la iglesia hay algunos, no todos, pero hay algunos que ¿qué son? Son cizaña. Mis hermanos de este lado, ¿ustedes qué son? Dice, ¿pero por qué me pregunta, hermano? Es evidente. Miren la diferencia. Pongan aquí la
la siguiente diapositiva, hermanos. Vamos a ver en la pantalla cómo se ve. ¿Cuál es el trigo y cuál es la cizaña? El trigo es el de la derecha, ¿están seguros? No, es al revés. ¿Ya ven cómo sí se confunde, hermanos? Miren, el que está de este lado, el más pegado hacia mí, esa es la cizaña. La hermana tenía razón, el que está más pegado hacia mí, donde dice cizaña, arribita, esa es cizaña. Entonces tiene estos granitos más separados. Y el trigo también es verde, pero tiene los granitos como que más unidos. Entonces sí se parece, pero no son del todo iguales. Entonces esa es la diferencia, sí hay una diferencia entre uno y otro. Siguiente diapositiva, por favor. Y cuando el trigo crece, ¿cuál es la diferencia? Todo lo que es trigo, ¿cómo lo van a diferenciar? Porque está inclinado. Y todo lo que es cizaña, ¿cómo lo van a diferenciar? Recto. Muy bien. Si sí lo puedo diferenciar, ahí es muy claro, ¿sí o no, hermanos? Pero la parábola, ¿qué dice? No los cortes. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ahí sí lo puedo diferenciar. Si le dijera a mi hermana Lupita, a ver, hermana, corte la cizaña, ¿cuál de las dos va a cortar? De esas dos. ¿La que está inclinada o la que está recta? La que está recta. La cizaña y la que está recta. Si le digo a la hermana, hermana, ya supo diferenciar cuál es la cizaña, vaya al campo y todas las que estén así paraditas las va a arrancar y las que estén inclinadas las va a dejar. ¿Es posible? Sí es posible, sí se puede, sí se puede. Sí se puede ir y decir, mira, todas las que son rectas, entonces las voy a ir arrancando. Sí se puede. El problema es que muchas veces abajo, cuando están la planta, están relacionadas una con la otra. Y entonces, cuando yo arranque la cizaña, en algunas o en muchas ocasiones, ¿qué va a ocurrir? Que cuando yo arranque una, evidentemente, se va a arrancar también la otra. Y entonces, ¿qué dice esta parábola? Mejor no lo hagas. Si vamos a perder, mejor no vamos a hacerlo. Preferimos que vivamos todos juntos, que viva el trigo y la cizaña. Y le dicen incluso las personas que trabajan, le dicen, oye, pero ¿qué no sembraste buen trigo? ¿Por qué está creciendo cizaña? Y él dijo, sí, pero yo no lo hice. ¿Quién lo hizo? Un enemigo que nosotros estábamos durmiendo, no nos dimos cuenta y trajo la cizaña y la puso ahí. Muy bien. La interpretación la conocemos. Mi hermana Elizabeth, ¿quién es el que siembra esta cizaña? El malo. Muy bien. ¿El campo qué cosa es, mi hermana Yemna? El campo. El campo donde siembro tanto cizaña como trigo. ¿Qué es el campo? El mundo, muy bien. Miren lo que dice la Escritura. Mateo capítulo número 13, dice el versículo número 36. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa. Y llegándose a él, sus discípulos le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Muy bien. ¿Quién siembra la simiente correcta, el trigo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo. ¿Por qué queremos eso? Mi hermana Verónica, ¿por qué el Hijo del Hombre es Cristo? Sí, pero ¿por qué sabemos que el Hijo del Hombre es Cristo? Exactamente. Hay un hebraísmo donde aquel que está cerca de Dios se le dice Hijo del Hombre. Y en este caso, representa al que está sembrando su evangelio. ¿Y quién es, hermanos? Es Cristo. Entonces Cristo, Jesús, es el que siembra siempre. Él no siembra cizaña. ¿Qué siembra siempre Él? Solamente trigo. No puede sembrar otra cosa porque lo que trae en sus semillas son solamente semillas de trigo. No tiene cizaña. Muy bien. Siguiente punto, número 38. El campo es el mundo, no la iglesia, hermanos. ¿Dónde es
es el mundo completo. ¿Qué más? Y la buena simiente son los hijos del reino. Así que yo les pregunto, mis hermanos de arriba, ya les quedó más claro, ¿verdad? ¿Qué son ustedes, trigo o cizaña? ¿Siguen a Cristo o siguen a alguien más? A Cristo. Entonces, ¿qué somos? Somos hijos del reino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ha sembrado Dios en nuestro corazón? Solamente trigo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, siguiente punto. Dice el versículo número 38. Y el campo es el monto y la buena simiente son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Qué cosa es entonces una cizaña? ¿Qué se siembra? A ver, si un hombre está aquí y se le siembra trigo en su corazón, está aquí otra persona y ¿qué se le sembró? Cizaña, maldad. Entonces, ¿qué es cizaña? Es maldad, es algo incorrecto, es algo que se siembra en el corazón. Entonces una persona o tiene trigo o tiene cizaña. Le han sembrado algo siempre, pero es o uno o es otro. Entonces, solo hay dos tipos de personas en esta parábola: los hijos del reino y los hijos del mal, nada más. Así, o tenemos trigo o tenemos cizaña. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Sigue adelante, hermanos, versículo número 39. Y el enemigo que la sembró, ya lo dijimos, mi hermana Elizabeth lo dijo, ¿quién es, hermanos? El diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así que entonces, dice la Biblia, ya está sembrado, todos los seres humanos tienen una cosa u otra. Va a llegar un momento en el cual se debe hacer la siega. Mi hermana aquí adelante, ¿qué cosa es la siega? ¿Qué cosa es segar? Cortar. El tiempo de la siega, ¿qué significa? Cuando ya está maduro el trigo, es el momento de cortarlo porque vamos a aprovecharlo. Hay que sacar este trigo para hacer harina y ocuparlo. Entonces es el tiempo de la siega. Entonces, ¿qué significa? Llega el momento de cortarlo. Y ahí voy a cortarlo todo, tanto trigo como cizaña. ¿Qué ocurre? Los segadores, ¿quiénes son? Mi hermano Ramírez, si el tiempo de siega representa al momento en el cual se va a seleccionar a los hombres que son buenos y los que son malos, ¿quién se va a encargar de hacer la selección? Según los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Entonces, ¿quién va a hacer la selección? Aquí dice claramente quién. Dice la Biblia, hermanos, quien va a ayudar a Dios para hacer la selección de unos y de otros son los ángeles de Dios. Y ellos van a decir, mi hermano Ramírez sí, mi hermana Elizabeth, mi hermana Elizabeth también, y hay que decirlo así o no, hermanos, por supuesto. Dice el siguiente versículo 40. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Así que entonces dice la Escritura que hay esos dos tipos de personas. Nosotros tenemos la gran oportunidad entonces de que Cristo, de que el Evangelio ha llegado a nuestro corazón. Lo único que puede estar sembrado en nuestro corazón, ¿qué debe de ser? Trigo, nada más que trigo. ¿Qué vamos a hacer entonces con los hermanos que veamos y digamos, no, ya me di cuenta que este tiene cizaña? Primero, no lo puedo sacar de la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Aunque queramos. Los discípulos que le dijeron a Jesús, ¿te ayudamos a sacarla? ¿Y qué dijo? No, vamos a dejarlo crecer. Entonces dejamos crecer tanto uno como el otro. Muy bien, pero nosotros somos trigo. El punto de hoy es, ¿qué voy a hacer con aquel que lo veo como cizaña? ¿Lo dejo? Que siga siempre cizaña toda su vida, ¿no? ¿Qué hacemos con él o con ella? Pero tiene cizaña. Por más que quiera, tiene cizaña en su corazón, ¿o no tiene eso? Sí lo tiene. Y entonces decimos, mira,
este hermano o esta hermana, ya me di cuenta, yo sí soy trigo, pero esta persona hace murmuraciones, mira mal a las personas, se enoja constantemente, me critica todo el tiempo. Si vengo de una manera o de otra manera, siempre está hablando mal de mí. Y entonces, evidentemente, es cizaña. ¿Sí o no, hermanos? Y decimos, pero lo tengo que soportar. Así que lo dejamos que esté aquí en la iglesia. Lo saludo o la saludo, pero pues no tengo una amistad ni me quiero reunir mucho con esa persona porque siento que me va a contagiar, ¿no? Es cizaña, me va a hacer que algo malo crezca en mí. Y entonces tomamos esas situaciones. Decimos no lo podemos hacer hasta que venga Cristo. El punto de hoy es lo siguiente, hermanos. Voy a darles un verso bíblico y ustedes me dicen qué opinan de él, ¿de acuerdo? Capítulo 7 de Eclesiastés. Abran su Biblia, hermanos, y vamos a buscar ahora Eclesiastés, capítulo número 7. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Muy bien, vamos a leer esta parte de la Biblia. Y antes de que la lea, les pregunto, ¿se acuerdan cómo dijimos que es la cizaña? ¿Cómo son? Gente que habla mal de los demás, ¿estamos de acuerdo? Gente que cuando llega a su casa dice, mira, ¿te fijaste cómo estuvo esta hermana o este hermano? Y entonces murmura, habla mal, tiene malos comentarios, critica, y entonces este tipo de personas están afectando la congregación y son cizaña. Pero quisiera que leyéramos el capítulo 7 de Eclesiastés y que veamos con calma, hermanos, este versículo. Dice el versículo número 18. ¿Estamos ahí? Dice así: bueno es que tomes esto y también de eso otro no apartes tu mano, porque el que a Dios teme saldrá con todo. La sabiduría fortifica al sabio más que 10 poderosos la ciudad en que fueron. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga bien y que pase, hermanos, y que nunca peque. Es el primer texto que lo leo y digo, ¿será cierto entonces que soy trigo? ¿Quién me ha dicho que soy trigo? A lo mejor yo me lo creo y siento que lo soy, pero ¿qué dice el versículo? Oye, ten cuidado, porque no hay ser humano en la tierra, ninguno, que haga siempre bien y que nunca peque. Entonces el primer verso, ¿qué me dice? Sí tengo trigo. ¿Quién me lo ha sembrado? La palabra de Dios. ¿O no es así, hermanos? Por supuesto que lo tengo. Pero puede ser que en mi mismo corazón, en mi mismísimo corazón, sí pase algo. Esté sembrado ahí un poquito de cizaña. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Pues también hay algo que a lo mejor no estás haciendo bien. Primer punto. Siguiente, número 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren, porque no oigas a tu siervo que dice mal, ¿de quién, hermanos? De ti. Así que, ¿qué dice ese verso? Esta persona que está leyendo o que está escribiendo dice, yo soy trigo, y me he encontrado con otras personas que son cizaña, y he escuchado que hablan mal de mí. Es más, me lo contó esta otra persona y esta otra persona a otra persona y llegó conmigo. Siempre ocurre así, hermanos, ¿sí o no? Que da la vuelta el comentario y llega con nosotros. Y entonces dice, mira, tú te sientes trigo, ves a la otra persona como cizaña y te enoja porque te diste cuenta que habló mal de ti. Y entonces aplicas tu corazón, dice el verso, aplicas tu corazón a las cosas que se hablan. Y entonces estás enojado, estás preocupado, estás frustrado, quisieras reclamarle porque le dices, oye, tú que eres cizaña, ¿por qué andas hablando mal de mí? Yo soy trigo, no me estorbes en mi camino. Eso es lo que pensamos. Pero vean lo que dice el siguiente versículo. Porque tu corazón sabe cómo tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Qué cosa entonces nos dice la Escritura? Cuando leemos este verso, le estamos reclamando a aquel que es cizaña y le decimos, ¿por qué hablas mal de mí? Estoy enojado por eso. Has estado diciendo cosas no correctas de mí.
eres cizaña, causas murmuraciones, causas problemas en la iglesia. Y entonces, ¿qué dice Salomón? Deberías darte cuenta un poquito y reflexionar. ¿No será que el que ha hablado mal de muchos, muchas veces, eres tú? Y entonces, ¿qué ocurriría? Que yo me veo tranquilamente como lleno de trigo, pero en realidad, ¿qué pasa, hermanos? A lo mejor hay más cizaña en mi corazón que trigo, más cizaña que trigo. ¿Por qué creen, hermanos? Voy a regresar a la imagen donde está el trigo y la cizaña. ¿Por qué creen que Jesús dijo, no lo corten? Porque están entrelazados por debajo. Todos nosotros tenemos trigo, pero también tenemos cizaña al mismo tiempo. A veces quiero pensar que las cizañas son otros hermanos, pero en realidad soy yo mismo. Aquí en mi corazón tengo ambas cosas. Si tengo cizaña y me arrancan, hermanos, se me acabó la vida, se me acabó la oportunidad y se acabó la misericordia de Dios. Y por eso, ¿qué dice Dios? Te voy a dejar para que crezcas. Quiero que te des cuenta que te enojas mucho por todo lo que hablan mal de ti, pero no te has dado cuenta todas las veces y todas las ocasiones en las que tú mismo has mostrado que tienes cizaña en tu corazón. Y nos va a pasar como a un profeta. Voy a recordar con ustedes, hermanos, hubo una ocasión, un hombre que llegó con un rey y le dijo, oye, mira, te planteo esa situación. Hay un hombre que hizo esto y fue incorrecto. ¿Qué le vas a hacer? ¿Se acuerdan de esa historia? Segundo libro de Samuel, vamos a leerlo, hermanos. Dice en su capítulo número 12. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Versículo número 1, ¿estamos ahí? Dice, y envió Jehová a Natán, a David, el cual viniendo a él, díjole, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y teníanla a la oveja como que, hermanos, como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. ¿Cómo está la historia, hermanos? Un hombre está y dice, yo tengo muchas ovejas. Llega alguien y ese alguien quiere comer y le digo, no le voy a dar de mis ovejas, no le voy a dar de las mías, esas son para mí. ¿Y qué hace? Va con su siervo y le dice, oye, tú tienes solamente una, me la das, yo soy el que mando, así que me das esta oveja, la voy a cocinar y se la voy a dar a la persona que vino para comer conmigo. Versículo número siguiente, 5. Entonces se encendió el furor ¿de quién? De David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo, digno es de muerte, y él debe pagar, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa, ¿y qué más, hermanos? Y no tuvo misericordia. ¿Qué le ocurrió a David? Él que se sentía, él decía, yo soy trigo, soy hecho, no tengo ningún problema, estoy bien. Entonces cuando escucha esta historia, se enoja muchísimo y dice, tiene que pagar esa cordera, ¿cuántas veces? 4 veces, por una tiene que pagar 4. Y se enoja tanto que dice, no tuvo misericordia, no tuvo compasión, no tuvo esa empatía, hermanos, por la circunstancia. Pero dice el siguiente versículo, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así que, hermanos, ¿cómo se habrá sentido este hombre David cuando le dijeron, oye, esta historia que te vine a contar
es diferente, no es por ese hombre eres realmente tú. Así que esta historia, hermanos, que tenemos el día de hoy, nos va a llevar a una situación. Cuando todos estamos en la iglesia, todos sin excepción, tenemos defectos. No hay hombre, ni persona, ni ser humano que sea perfecto. No existe eso. No hay hombre que nunca peque. Todos los que estamos aquí tenemos un poquito de trigo y al mismo tiempo que tenemos un poquito de cizaña. Si nos arrancara Dios sin misericordia, ¿qué pasaría, hermanos? Se acabaría toda nuestra oportunidad. Se acabaría eso. ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia nos invita a decir, date cuenta de la gran bendición que tienes. El trigo que está en ti, puede tener una gran responsabilidad, una gran oportunidad. ¿Saben ustedes que en la parábola lo que se intenta es que podamos nosotros tener la oportunidad de cambiar nuestra cizaña, ¿en qué, hermanos? En trigo. Y entonces la Biblia nos dice lo siguiente, vamos a abrir la escritura en Pedro, dice la escritura de la siguiente manera. Voy a pedirles que abran su Biblia, hermanos, y leamos esta parte de la Biblia. Dice así. Dice la palabra de nuestro Dios en la segunda de Pedro, capítulo número 3. Voy a leer desde el versículo número 9. Dice así, hermanos. El Señor, y con eso terminamos, hermanos, el día de hoy. El Señor no tarda su promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios? La promesa en este caso del Señor, y se refiere a qué cosa, hermanos. A enviar ¿a quién? A su Hijo. Entonces dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, este es el punto importante de esta parábola. ¿Por qué creen que la dijo Jesús? Porque el ser humano tiene trigo, puede a veces ser muy trigo, pero a veces, hermanos, se comporta como cizaña. ¿Qué va a ocurrir si viene Jesús por segunda vez? Lo que va a ocurrir es, vienen los segadores, y si hay cizaña en ti, vas a ser cortado. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Voy a leer. Mas el día del Señor vendrá como ladrón, ¿en dónde, hermanos? En la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están van a ser quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de que esto suceda, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? Dice el verso, procura con diligencia que ya no tengas cizaña en tu corazón. Esa es la historia, hermanos. Dice el versículo final, ¿cómo dice esta parte? Procurad con diligencia que seáis hallados de Él, sin mácula y sin reprensión. ¿En qué forma, hermanos? Viviendo en paz. Así que la parábola tiene una intención y nos dice, mira, va a venir, el Hijo del Hombre va a llegar la siega y va a haber segadores y va a haber todo lo que pase aquí. ¿Qué le va a ocurrir a la cizaña? Se le va a hacer en montones, se le va a colocar para encenderse porque no sirve para más. Y el trigo, ¿qué va a hacer con él? Lo vamos a colocar y va a ser utilizado, va a ser útil. Y hermano, lo que dice Jesús es, tú eres ese trigo, pero también tú eres esa cizaña. Si no te apresuras a transformar lo que hay en ti,
¿qué nos va a ocurrir, hermanos? Va a llegar el día que no pensamos, el día que no sabemos y nos va a tomar desprevenidos. Por eso dice el versículo 9, ¿por qué creen que todavía no llega el Señor? ¿Por qué no lo envía Dios? Dice el versículo, el Señor no tarda su promesa. Si fuese por Él, ya hubiera enviado a su Hijo, ¿sí o no, hermanos? ¿Pero por qué no viene? Dice, porque es paciente para con nosotros, porque quiere que ninguno de nosotros perezca. Y entonces ahora sí nos queda muy clara esta parábola. Mis hermanos de este lado, ¿qué tenemos que hacer? Trigo. Y si de repente ven que les empieza a crecer una plantita de cizaña, ¿qué hay que hacer con ella? Se la arranco y se la pongo a otro hermano. ¿Qué hacemos con eso, hermanos? Me la quito y ¿qué debo de hacer con ella? Ya no debo de ser así, hermanos. La parábola lo que nos dice es, las raíces de amarguras, de tormento, no nos dejan estar en paz, no nos dejan sentirnos bien con Dios. Por eso dice aquí que cuando nos quitamos eso, nos desprendemos y estamos en paz, porque estamos todo el tiempo pensando, lo que me dijo este hermano, lo que no me dijo, lo que le comentó aquel, lo que me... No, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Quítate ya esa raíz de amargura y vive en paz, necesitas vivir en paz. Para esto voy a poner, hermanos, lo que es esta última frase, la voy a poner aquí en la pantalla y con esto terminamos. Y me gustaría, hermanos, que pudiéramos llevarnos esta reflexión a nuestra casa. Dice así, nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Nos da miedo ser trigo, hermanos, esa es la realidad. Cuando vemos que tenemos mucho trigo, vemos la manera para llenarnos de cizaña y empezar a tener esa amargura en el corazón. A veces nos da miedo sentirnos bien, nos boicoteamos a nosotros mismos y decimos, no, es que por naturaleza soy malo, soy como el escorpión, que por naturaleza pico, pero esa no es nuestra naturaleza. Lo real es que somos hechos a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Entonces, ¿qué les quiero invitar el día de hoy? Nosotros tenemos eso en nuestro ser. En realidad, somos trigo y deberíamos ser siempre y luchar siempre por eso. Dice aquí, nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. No tengamos miedo a tener la oportunidad de decir, sí, lo soy, y no tengo esto que me estorba. ¿Qué más dice? Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Miren lo que nos pasa. A veces realmente no estamos tan oscuros, sino que nos da miedo, que estamos avanzando bien. Y digo, ya voy a la iglesia, ya estoy yendo todos los sábados, y de repente me encuentro alguna excusa y dejo de venir. Y entonces, ¿qué nos asusta? Que voy bien en el camino. En ocasiones es nuestra propia luz, que vamos avanzando correctamente, que nos asusta más que nuestra propia oscuridad. Vean lo que dice además. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, talentoso, fabuloso? Más bien la pregunta sería, ¿quién eres tú para no serlo? Nacemos para poner de manifiesto que la gloria de Dios está dentro de nosotros. ¿Cómo le haría yo, hermanos? ¿Cómo me gustaría buscar la manera para convencernos de que todos los que estamos aquí estamos puestos por Dios para ser trigo? No debemos de sentir en ningún momento que esa raíz de cizaña crezca y la dejemos crecer. ¿Qué significa, hermanos? Sentirnos parte de esta gloria de Dios, verdaderamente así. Dice esto que les estoy leyendo. Nacemos para poner de manifiesto que la gloria de Dios está dentro de nosotros. No está solamente en algunos, está dentro de todos y cada uno de nosotros. Uno pudiera decir, bueno, pero esta hermana como que la vemos que pues es más cizaña que trigo. ¿Cómo nos ve Dios? Siempre con la posibilidad de decir, tú puedes cambiarte. Todos tenemos esa oportunidad de hacerlo. ¿Qué más dice aquí? Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra sola presencia da luz y libera, nuestra sola presencia de luz libera a los demás.
En resumen, hermanos, ¿para qué creen que escribió Jesús esta parábola? ¿Para qué la mencionó? Dijo, mira, tú puedes transformarte de trigo y de cizaña a trigo. Te voy a dar tiempo. No te voy a recortar con el primer error que cometas. Te voy a dar oportunidad para que lo medites, lo pienses, reflexiones y tú seas mejor. Pero ¿saben qué ocurre? Que cuando yo logro quitar la cizaña de mí, ya dejé de hablar mal del otro. ¿Se dan cuenta que eso pasa? Y cuando dejo de hablar del otro, la luz que está brillando en mí, ¿qué está pasando? Brilla también en el otro. Y entonces incluso hasta de manera inconsciente, ¿qué pasa? No lo quería hacer, quería por mí mismo dejar de ser cizaña, pero al ayudarme a mí, ¿qué estoy haciendo? Estoy ayudando al otro. Porque si dejo de murmurar, si dejo de hablar, de criticar, el otro no tiene por qué escuchar nada porque no lo dije. Y entonces, ¿qué ocurre? Se hace un ciclo positivo. Y entonces la luz que está en nosotros, ¿qué pasa, hermanos? Alumbra al que está de lado. ¿Qué dice Dios en la Escritura? No voy a enviar a mi hijo, porque lo que yo quiero es que todos los que están aquí sean trigo, que no haya ninguno que sea cizaña. Y si alguno de nosotros vemos como que se está yendo y se está apartando, ¿qué tenemos que ayudar, hermanos? Ayudarle a que le arranquemos y que esa cizaña que tiene ya no exista en su corazón. Yo les decía al principio de esta plática, ¿estaríamos dispuestos a ayudar a un hermano que es cizaña? ¿Qué deberíamos de decir, hermanos? Es que ya me di cuenta que el que es cizaña soy yo. Entonces, ¿qué cosa quiero que pase? Que me ayuden, porque necesito que todos podamos crecer en luz y todos podamos ser mejores. ¿Les gustaría que pasara esto, hermanos? Bueno, hermanos, hay muchas maneras de ayudar. La última que les pedimos es lo siguiente. Bueno, un muchachito, un niño que tiene leucemia. ¿Se acuerdan de él, hermanos? Y pocos, y les agradezco, hermanos, a los que dijeron, yo quiero ser luz para el otro, y voy a donar. Hermanos, llegaron algunos hermanos de ustedes, llegaron al hospital y les dijeron, no puedes donar porque tienes que traer un formato que te tienen que dar para hacerlo. Bueno, hermanos, la intención estuvo, ¿sí o no, hermanos? Ven, pero ¿cuál es el siguiente paso ahora? Si me detuve, ¿qué debería de hacer? Quiero ayudar y quiero ser luz para los demás. Hermanos, se le pedí a la hermana, me trajo los formatos, los tenemos aquí. Si alguien quiere ser luz para un pequeño como él, lo puede hacer. Y hermanos, no solamente en ese sentido. ¿Qué nos dice nuestro Dios? Podamos detener cuando hablamos mal de los demás, cuando pensamos mal del otro, cuando esparcimos algún comentario incorrecto, cuando hablan mal de mí o yo hablo mal del otro, porque pasa de las dos maneras. Cuando tengo un problema en la casa o en la familia o en la iglesia y lo podamos resolver de la mejor manera. ¿Por qué lo digo? Tuvimos junta el día de hoy, ¿sí o no, hermanos? Platicamos acerca de la importancia que es resolver nuestros problemas y que lo hagamos de una manera sana, correcta, adecuada y que podamos nosotros resolver las diferencias que tenemos. Si alguien de ustedes dice, yo no estoy de acuerdo, esto no me gusta, con todo derecho lo puede hacer y dice, quiero arrancar la cizaña de los demás y arrancar la mía, la que yo tengo también. Y hermanos, en armonía, todos juntos poder lograr nuestro objetivo. Último versículo, Efesios capítulo número 4 que leíamos, nos dice de la siguiente manera. Terminamos con esto y dice así, capítulo 4 de Efesios, verso número 1 dice, yo pues, preso, ¿en dónde? En el Señor. ¿Cómo se encontraba Pablo? Encarcelado. ¿Se preocupaba por los demás en esta condición? Por supuesto. Preso en el Señor, os ruego, les pido a todos los que son parte de la iglesia que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Yo me detuve aquí, hermanos, y lo vuelvo a hacer. Por supuesto que no es fácil convivir.
Aquí ocuparía otra palabra, pero ¿qué palabra ocupa? Soportar. ¿Por qué creen que ocupa soportar? Porque no es sencillo, tenemos cada uno nuestra manera de ser. ¿Pero qué significa quitarme la raíz de cizaña? Aprender a soportar. Y dice, ¿cómo lo vas a hacer? Aprende a soportar los unos a los otros en amor. No solamente es yo voy a soportar a alguien, sino que ese alguien también me soporte a mí, porque yo también hago cosas en contra de esa persona. Por eso dice, soportándolos los unos a los otros en amor. Que seamos solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de algo muy importante. ¿Qué cosa es? La paz. ¿Para qué? La idea es que seamos trigo, un solo cuerpo, un espíritu, como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Que seamos trigo, que tengamos un Señor, ¿qué más? Una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros. Y que, hermanos, podamos vivir de mejor manera. Sí somos humanos y tenemos muchos problemas, cierto, pero cada vez que surja una raíz de algo incorrecto, lo quitamos y avanzamos y somos luz para nosotros mismos y luz para los demás. Dios les bendiga grandemente, hermanos, que ese trigo sea de ese color que queremos, dorado, y que cuando Cristo nos venga, nos vea así, ¿verdad? Como un trigo fuerte, un trigo inclinado, por supuesto, humilde, pero siempre, hermanos, delante del Creador. Dios les bendiga. Paz a vosotros.